Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A cuentagotas, la vacuna Pfizer contra el COVID-19 sigue llegando al país. Este jueves, un total de 54.990 unidades, como parte de un contrato de compra de 4.4 millones de inoculantes que el gobierno de Honduras firmó en mayo, arribaron a la Terminal Aérea Internacional de Toncontín. Desde la declaración de emergencia sanitaria nacional el 12 de marzo de 2020 a esta fecha, Honduras registra 7.195 decesos, el doble según protocolos de bioseguridad empleados por las casas funerarias, y 271.000 contagios, y las salas de los hospitales de la capital como de San Pedro Sula estaban al 100 y hasta 140% de su capacidad. El gobierno desarrolla la quinta campaña de vacunación y la próxima semana espera otro embarque de 170.000 dosis de la misma casa farmacéutica. Hasta la fecha contabiliza 1.100.000 inoculados con la primera dosis, aunque mantiene en el aire la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, destinada a comunicadores cuya fase de inyección ya venció, entre otros grupos. La pandemia es especialmente grave en Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Lancho Cortés, aunque todos los hospitales regionales lucen llenos ante el cierre de más de 100 triajes en todo el país. La entrega del inmunizante de Pfizer se suma a las 59.670 dosis recibidas el 30 de junio. En la jornada, el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Pilar Huerta, fueron testigos junto a medios de prensa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el Papa Francisco, están entre los líderes mundiales que condenan la injusta distribución de las vacunas y la nacionalización de las fórmulas para producir el fármaco ante la peor pandemia en más de 100 años, que al miércoles superó 4 millones de muertes y 185 millones de contagios a nivel mundial. Ya en mayo, Honduras recibió 189.600 dosis de la farmacéutica AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, del que en este mes se esperan más entregas según la OPS, en un esfuerzo tardío e insuficiente de acuerdo al Colegio Médico de Honduras y los observatorios universitarios del COVID-19 de la UNA y UNITEC, que han demandado del gobierno medidas fuertes, aunque no el cierre de la economía. Ese mismo mes, Secretaría de Salud recibió notificación oficial de COVAX informando que Honduras recibiría 212.940 dosis del antiviral de Pfizer, previsiblemente a finales de junio del 2021. El gobierno también anunció que unos 12.000 docentes de 93 municipios serían vacunados. El ministro de Educación apuntó que las clases presenciales se podrían retomar en el mes de julio, aunque las voces del gremio magisterial desmienten el avance de la inmunización y ven riesgoso la vuelta a las aulas cuando escolares y padres de familia aún no reciben el fármaco antiviral. La mañana del jueves, el jefe de la región metropolitana, Harry Bock, reconoció que las salas de estabilización de los triajes de la capital, más de 100 pacientes graves esperaban algún cupo en un hospital. Los casos de enfermos inoculados y la sospecha de la posible presencia de la cepa Delta se multiplica, por lo que las autoridades insisten en el uso de la mascarilla incluso en los hogares. Cuestionado por las universidades, gremio médico y la Iglesia Católica porque la mayor parte de vacunas son donadas por países y mecanismos de acceso humanitario, el gobierno hondureño ha asegurado que gestiona con varias casas farmacéuticas 14 millones de vacunas, mientras Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua logran avances tangibles y verificables en el cuidado de la población.
Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a tocar la muerte de los hondureños por coronavirus. Se siguen infectando, hay triajes cerrados. Algunas personas se colocaron la vacuna Sputnik, la rusa, la primera, todos estaban alegres, pues la segunda no ha llegado, se sigue esperando. Y la verdad, y anoche lo decía, ayer pasé una noticia que decían que 54,000 vacunas de Pfizer habían llegado a Honduras. Qué bueno. Entonces decía yo que vacunaran 27,000. Porque los estudios dicen que uno se pone la vacuna, la primera, y 21 días después debe ponerse la segunda. Es la verdad. Pero aquí, para que digan que se han vacunado un montón de gente, solo ponen una. Y en mi opinión es un error, que me corrijan los invitados que ya los voy a presentar. Es un error. Los que se pusieron la Sputnik, aquí tengo varios compañeros que los mandamos porque ellos son los que van al campo, a los triajes, a los hospitales, ven los médicos. Entonces, como vino la Sputnik, todo el mundo contento, se puso la Sputnik. Pero ojo, ¿de eso hace cuánto? Ya días, más de 2 meses. Y entonces, y ahora es que el Sputnik no hay. Guatemala está demandando a Rusia porque le compró un montón y no. ¿Y qué vamos a hacer con la gente que se puso Sputnik y en Honduras menos? Todo eso voy a abordarlo esta mañana. Quiero saludar a la doctora Wendy Murillo del Comité de COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctora Wendy es viróloga y es un gusto que esté aquí. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes y con toda la población hondureña informando de un tema tan importante como es la vacunación. También está el doctor Edwin Herrera, genetista de la Asociación de Estudios del COVID de Honduras. Doctor Edwin Herrera, buenos días, gracias por estar con nosotros. Un saludo para su apreciable público y le doy las gracias yo a usted por pensar en mí para su programa. Gracias, muy gentil por haber aceptado. Más adelante estará, me avisan mis compañeros, estará el doctor desde el centro de vacunación, Gisela Cari con el doctor Harribú y Shirley Martínez desde un centro de vacunación en San Pedro Sula. Voy a iniciar con mis invitados. El escenario actual de la pandemia, doctora Wendy Murillo, ¿para usted cuál es? Es bastante complicado para nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación en el que es una pandemia con una dinámica totalmente variante día con día y esto afecta a nuestro país. Explíqueme esa dinámica, por favor. La dinámica va en relación con la dinámica del virus. Tenemos un virus que se está adaptando día con día al cuerpo humano, se ha adaptado muy ágilmente. Esa es la característica que tienen los virus, que ellos se adaptan a las condiciones de los organismos que infectan. Y a medida que son más y más las personas infectadas, entonces él está adaptándose a nosotros de manera cada vez más efectiva. Y eso lo ha hecho que él cambie. Yo no soy médico, pero interpreto lo que me está diciendo, que a ellos ahora les es más fácil pegársele a uno. Así es, esa es la condición. Recuerde que venimos de un virus que era de animales e hizo un salto de especie a los humanos, ¿verdad? Y él empezó a adaptarse. Cuando él entró por primera vez en el organismo humano, no era tan eficiente al infectar. Entonces, él estaba tratando de adaptarse y ahora lo tenemos totalmente adaptado, que cada vez cambia más y es lo que estamos viendo. Hoy tenemos una variante, la cual está posesionándose como una de las primeras a nivel mundial y que es más transmisible, tiene más fácil desarrollo de enfermedad grave y nos está dejando también un efecto negativo en la eficiencia de las vacunas. Sí. Doctor Edwin Herrera, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el escenario de la pandemia en el país? Sí, yo concuerdo con la doctora. Lo que estamos viendo a nivel mundial es una rápida evolución
o sea, es prácticamente Darwin, ¿verdad? Es Charles Darwin, viéndolo en tiempo real, una evolución en tiempo real. Los seres humanos pues hemos evolucionado, hemos tardado millones de años en llegar hasta donde estamos, pero los virus, debido a que en cada persona el virus se replica millones de veces, crea muchísimas copias de sí mismo, y en cada copia hay un chance, una probabilidad de que haya una mutación. Muchas de estas mutaciones no serán favorables para el virus, y entonces se mantendrán las mutaciones antiguas, pero de vez en cuando ocurre una mutación que le da una ventaja biológica al virus, ya sea que se pegue mejor a la al receptor donde se unen las células, que es el receptor ECA2, o ya sea porque escapa a la inmunidad antigua impuesta por la enfermedad o por las vacunas. Entonces estas nuevas variantes, debido a esas mutaciones que sí le benefician al virus, comienzan a diseminarse y o sea, como dice la doctora, pues es un virus que se está adaptando y que está tratando de sobrevivir. Es una carrera entre dos poblaciones, la población del virus y la población humana. Nuestra herramienta para combatir el virus, uno, la inmunidad de rebaño por medio de la enfermedad, pero esa trae muchos costos en cuanto a vidas. Y la otra es la vacunación masiva. Y nosotros en el consorcio de investigadores COVID Honduras ya venimos diciendo desde hace meses que esta es una carrera contra el reloj. Todos los países deben estar vacunados, todos los países deben acelerar la vacunación en lo posible, no solamente los países desarrollados, porque allí donde no haya vacunación, ahí se van a originar las nuevas variantes que van a escapar a la acción de las vacunas si comenzamos de nuevo. Imagínese usted que la variante inglesa, que ahora, bueno, ya se ha cambiado el nombre de estas variantes al alfabeto griego. Esta variante es 60% más infectante, más contagiosa que la variante anterior, que la variante silvestre de Wuhan, y la que tenemos en la actualidad, que es la variante india, la llamada Delta, es 60% más infectante que esta inglesa. Entonces cada vez se va haciendo más infectante y cada vez va evadiendo más la acción de la inmunidad. Si surge una variante lo suficientemente fuerte para evadir completamente la inmunidad, comenzamos de nuevo la pandemia. Esa es la importancia de vacunar la mayor cantidad de gente posible, y eso le conviene no solamente a los países como nosotros, ¿verdad?, que vamos a la saga en vacunación, le conviene a todos los países, a los países grandes les conviene que el mundo entero esté vacunado. Repítame eso que acaba de decir, por favor, que cómo volveríamos a estar en crisis. Estamos en crisis, pero estaría peor. Estamos en crisis, ¿por qué? Porque esta variante Delta escapa en gran medida a la acción de las vacunas. Pfizer lo dijo hace poquito, escapa a la acción de todas las vacunas. Es decir, la suerte es que todavía ofrece protección contra la hospitalización y la muerte, pero aquí mismo en Honduras, por eso sospechamos que ya la variante está aquí en el país, porque aquí mismo en Honduras hemos visto familias completas con esquemas completos de vacunación, no solamente una vacuna, no solamente Pfizer, sino que hay gente que se ha vacunado con Moderna también, y toda la familia se infecta. Lo bueno es que no pasa de un COVID leve, pero esa familia infectada va a infectar a otras personas y son son parte de la red de contagios. Entonces esa es la importancia de que estemos vacunados todos. Que puede surgir en cualquier momento una nueva variante, puede haber una mutación en esta variante Delta que haga que se escape completamente la acción de las vacunas. Y claro, la estrategia de las vacunas es crear nuevas vacunas con las nuevas secuencias de la proteína espiga, que es la que nos interesa. Las vacunas se dirigen hacia la proteína espiga. Esa es la estrategia, pero ¿cuánto tiempo tarda en salir una nueva vacuna? Necesitan los ensayos, por lo menos los fase 3, para salir de nuevo al mercado. O sea que eso se tardaría meses. Esos meses los aprovecha el virus para crear nuevas variantes. Entonces es una carrera contra el reloj la que tenemos. Te acabo de enviar una tabla. Quiero que me la comenten los médicos aquí presentes para que miremos la realidad. Forbes Centroamérica dice, sí. Acércame eso, por favor.
Forbes Centroamérica, así va la carrera de vacunación en América Latina y el Caribe. ¿En qué lugar está tu país? Chile, 55,9%. Uruguay, segundo, con un 50% de vacunación. San Cristóbal, tercero, con 33%. La Dominicana, 28%. Antigua, 28%. Dominicana, 27,2%. Barbados, 24,9%. El Salvador es el primer país de Centroamérica, entonces Chile, Uruguay, San Cristóbal, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Dominicana, Barbados, El Salvador es el octavo país y le sigue Costa Rica. Están arriba El Salvador y Costa Rica de México, oigan bien. 15,4 tiene México, Colombia 14,6, Guyana tiene 14,3, Cuba, que tienen vacuna, tienen 13,8, Panamá tiene 13%, Brasil 13%, que hay más de 500,000 de muertos en Brasil, supera el 500,000 los muertos en Brasil, Santa Lucía un 12%, Granada 10%, Perú 9%, que hay otra tendalada de muertos, Argentina igual, un montón de muertos, 9,7%, Ecuador, bueno, en todos los países hay muertos, 8,4, Bahamas 8,4, Belice 8,3, Trinidad y Tobago 8,1, Surinam 6,4, Bolivia 6,2, Jamaica 2,6 y los últimos, Paraguay, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Usted va en una esquina y hay 50 niños, 60, 80, 100 niños vendiéndole una bolsa de agua en Paraguay, en la capital Asunción, 1,9, Guatemala 0,9, muy mal los chapines, Venezuela 0,8, penúltimo es Honduras 0,6 y Haití 0%. O sea, en Haití no hay vacunación. Doctora, comentarios. Sí, ¿verdad? Es lamentable la situación que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que cuando a mí me piden entrevistas y que comente sobre el proceso de vacunación, yo creo que no es mi deseo hacer un mal comentario hacia el gobierno, pero lamentablemente eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Tenemos un proceso de adquisición de vacunas que se hizo muy tardíamente y ahora estamos enfrentando las consecuencias, ¿verdad? Demasiado lento el proceso de vacunación, muy pocas vacunas, a pesar de que ahora están llegando un poco más en tiempos más cortos, pero siempre son pocas las cantidades de vacunas que tenemos para las necesidades que tiene el país, ¿verdad? Sí, se habla de que estamos llegando casi ya al 1,000,000 de vacunados, pero como usted bien lo mencionó, esa no es la cobertura que necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo alrededor de un poco más de 54,000 personas están con dosis completas y eso es lo que necesitamos, una mayor cobertura en la dosis completa de vacunación, porque no solo es decir, sí, estamos en el proceso de vacunación, de ponernos una dosis, cuando sabemos que aún con las 2 dosis teníamos el riesgo de adquirir la infección y de poder desarrollar enfermedades. Entonces, mientras más tengamos las medidas de contención, en este caso también la vacunación, entonces vamos a tener un mejor control de lo que está sucediendo en nuestro país sobre este nuevo coronavirus. Entonces, es muy triste, muy lamentable, ¿verdad?, que estemos en la cola de los países con la menor cobertura de vacunación, lo que significa que estamos en grandes riesgos de seguir en el colapso. Bueno, no hay variante entre la parte económica y la vacunación. El más destrozado, el más pobre, Haití. Y de ahí Honduras económicamente, y en vacunación estamos igual. Doctor Edwin Herrera, comentarios. Sí, don Raúl. Bueno, lo que vemos en esta gráfica, y hay otra gráfica también de vacunación única, anda más o menos igual, hay algunas diferencias, por ejemplo, una gráfica de vacunación con una sola dosis, por lo menos una dosis. En esa gráfica de vacunación con una sola dosis, más o menos se distribuyen igual los países, hay algunas diferencias, por ejemplo, en Centroamérica, Costa Rica lleva el primer lugar de vacunación con una sola dosis,
y le sigue El Salvador y tercero Panamá. Entonces parece que en Centroamérica se dividiera en dos partes, o sea, como que está partido Centroamérica. Los países que van a la cabeza, que tienen más de un 20% de vacunados con una sola dosis y más de 13% vacunados con ya las dos dosis, y los países que vamos a la saga, que somos Guatemala, Honduras. Guatemala encabeza cuando se trata de una sola dosis, o sea, nosotros llevamos más personas vacunadas con una sola dosis que Guatemala. Ya con las dos dosis, Guatemala nos supera. Pero somos Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nicaragua creo que ni siquiera aparece en esa gráfica que usted mostró. Entonces esto parece que Centroamérica se haya dividido en dos, pues, o sea, los países que sí están saliendo adelante y los países que estamos a la saga. Y para mí, yo lo que veo es que este es un reflejo de la situación política y económica de los países. O sea, Honduras, por ejemplo, Haití, son países con pobre gobernanza, con problemas de corrupción profundos, y pues igualmente eso se ve reflejado en la vacuna. Entonces yo creo que podemos hablar, fíjense que cuando hablamos de vacunas, hablamos de la Pfizer, hablamos de la AstraZeneca, entonces establecemos ahí la eficacia y la eficiencia de la vacuna. Pero también eso debemos llevarlo a nivel macro, a nivel de gobiernos, y podemos hablar de la eficiencia de los gobiernos en cubrir, en proteger a su población. Y esa escala que estamos viendo ahí, esa cantidad de vacunación, ese porcentaje de vacunación refleja eso, la eficiencia en todos los aspectos de un Estado para poder proteger a sus ciudadanos. Doctora. Sí, muy de acuerdo con el doctor, ¿verdad? Es una apreciación muy correcta. Creo que estamos viviendo lo que realmente es la situación nacional de nuestro país, ¿verdad? Lamentablemente tenemos una gobernanza muy pobre que no ha sabido planificar correctamente las necesidades sanitarias en general, ¿verdad? Hemos visto error tras error, fracaso tras fracaso, ¿verdad? Y eso solo se ve en detrimento de la población nacional, ¿verdad? El ejemplo más típico, ¿verdad?, es la adquisición de unos hospitales que no han funcionado, ¿verdad?, no han sido funcionales para la pandemia. Luego tuvimos el gran desastre de las pruebas de PCR que lamentablemente se arruinaron, un proceso de adquisición de vacunas lamentablemente muy tardío, y ahora, ¿verdad?, nos enfrentamos a todas esas situaciones, ¿verdad?, el que nuestros hospitales estén colapsados o al borde del colapso, en los cuales una población y un personal de salud agotado, cansado, ¿verdad?, no solo con el trabajo que está realizando, sino también con las acciones de la población, ¿verdad?, que tienen su cuota de responsabilidad al no cuidarse, ¿verdad? Y eso es lamentable porque nuestra población, nuestro personal médico, también son seres humanos que se cansan, ¿verdad? Y necesitan. ¿Sabe cuál es otra de las crisis más grandes? Personal de salud que no recibe su salario, ¿verdad? Eso es lamentable. Claro. Sí, yo escuchaba a una muchacha el otro día allá en San Pedro que le debía al de la pulpería, que le debía al del taxi, porque no le han pagado. Son cosas que deben buscar cómo solucionarlo. Se habla de que siguen llegando lotes de vacuna al país. Hablé al inicio de esas 54,000 de Pfizer. A cuentagotas la vacuna, ¿qué efecto puede tener esto? Voy a iniciar con el doctor Edwin Herrera. Doctor. Sí, claro. O sea, en el país hay dos problemas. Uno, que las vacunas están llegando así como dice usted, a cuentagotas. Y el segundo, que también creo yo que es importante, es aplicar esas vacunas lo más pronto posible, porque una vez que se tienen las vacunas se tiene que cubrir a la mayor cantidad de población posible. Todavía estamos en el rango de edad arriba de 50, o sea, todavía ni siquiera hemos comenzado a vacunar los jóvenes. El Seguro Social pues sí ha vacunado jóvenes que tienen comorbilidades,
pero ya deberíamos estar en la etapa de los jóvenes, que son los que más contagian, son los que salen, los que se reúnen en fiestas y luego van a su casa y contagian a sus familiares. Ya deberíamos estar en esa etapa. Entonces, no solamente es la llegada de las vacunas, sino que aplicarla. Si se aplicaran todas las vacunas que ya están en el país, llegaríamos al 12% de cobertura, aunque sea con una sola dosis. Entonces, eso es lo que se debe hacer también, agilizar la aplicación de la vacuna, abrir más centros de vacunación. Los centros de vacunación deben ser masivos. Hay muchas escuelas que están cerradas, que se podrían abrir y utilizarlas como centro de vacunación para aplicar esas vacunas lo más pronto posible, o sea, terminar con esas vacunas. No estar a cuentagotas, un día un poquito, otro día otro poquito. Doctor. Sí, muy de acuerdo con el doctor, ¿verdad? El problema, como él lo dice, no solo es que están llegando las vacunas en lotes muy pocos, sino que también necesitamos completar las 2 dosis, ¿verdad? Eso es básico. ¿Está de acuerdo conmigo de que, es que yo ayer hablaba que si traen 54,000 vacunas, que vacunen 27,000, sí, así es más, 27,000 primero, y a los 21 días que le pongan la otra, porque yo no soy médico, pero lo que he leído y he platicado con una gente en Estados Unidos, ahí le ponen la vacuna a los 21 días a la gente, que entiendo yo es lo correcto. Así es. ¿Qué hay que hacer con esos 54,000 que vinieron? Así es que la planificación es básica en este sentido, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la certeza de cuándo va a llegar el siguiente lote de vacunas, entonces la planificación nos dice que tenemos que vacunar con primera dosis la mitad de ese lote que nos venga para que surja la segunda dosis de esa misma vacuna en los tiempos establecidos, ¿verdad? Los ensayos clínicos, los resultados de los ensayos clínicos dicen que la vacuna debe de ponerse a los 21 días. Es cierto, también algunos estudios han demostrado que mientras más largo el tiempo, tal vez pudiera tener un mejor resultado la vacunación, pero la situación es que nosotros tenemos una crisis en este momento, un crecimiento acelerado de los casos. Entonces, por eso es que necesitamos que esa cobertura de las 2 dosis se aplique en los tiempos establecidos, no en los tiempos máximos que nos dicen de aplicación de la segunda dosis. Yo no soy médico, pero cuando dicen 3 meses, yo entro en duda. Don Juan Galeas, desde La Lima, Cortés. Buenos días, don Juan. Buenos días. Solo tengo 2 preguntas puntuales. Una, ¿cuánto dura la protección generada por la vacuna? ¿Será permanente o el próximo año tendré que vacunarme de nuevo? Bueno, actualmente lo que los resultados científicos nos dicen es que tenemos protecciones de 8 meses y en algunos puede extenderse un poco más. ¿Cómo va a ser la dinámica el próximo año? Tenemos que ver cómo se desarrolla toda la situación de la pandemia para ver si hay necesidad de poner un tercer refuerzo el próximo año. Doctor. Sí, con respecto a la dilación de la segunda dosis, o sea, el esquema que se experimentó fue hacer un prime, ¿verdad? O sea, la primera vacuna y luego un booster para aumentar la inmunidad. Y ha habido 2 enfoques diferentes. Uno, el que ha tomado Estados Unidos, que ha sido bastante estricto con los estudios clínicos, siguiendo pues el esquema que cada una de las farmacéuticas puso para su vacuna. Y el otro es el que han tomado los europeos, principalmente los ingleses, en donde había un déficit de vacunas. O sea, hay una diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra, porque Estados Unidos acaparó una gran cantidad de vacunas y en Inglaterra pues iban llegando poco a poco, o sea, no había la cantidad de vacunas que había en Estados Unidos. Entonces ellos crearon, ellos idearon esta estrategia de pues dilatar un poquito la segunda dosis y ver si se podía mezclar, si las vacunas se pueden mezclar, se puede poner una dosis de una vacuna y se puede poner de la otra. Y pues los estudios fueron bastante alentadores porque se vio que si la vacuna se retrasaba más, mientras más se retrasaba la vacuna, se dejaba madurar la primera inyección, entonces la segunda tenía un mejor beneficio para el sistema inmune. Y más alentador aún es la mezcla de vacunas,
Hasta ahorita lo que ha salido es primero la AstraZeneca y luego poner una segunda de Pfizer. Y lo que se vio es que la inmunidad es mayor que si las dos son de AstraZeneca o son de Pfizer. O sea, supuestamente las vacunas de AstraZeneca producen una mejor inmunidad celular y pues eso lo miden con una sustancia, interferón gamma, por ejemplo. Y la de Pfizer produce una gran respuesta de anticuerpos y cuando las combinamos, pues entonces esas dos facetas del sistema inmune, las dos se estimulan. Entonces, ese fue la aproximación inglesa y de otros países de Europa. España está mezclando vacunas. Hace poco Angela Merkel se inyectó una Pfizer después de ponerse la AstraZeneca en primer lugar. Y pues la dilación también del tiempo mostró que sin lugar a dudas que es mejor, ¿verdad?, que hacer un tiempo más corto. Pero ojo, que eso es con las variantes antiguas. Bajo la nueva variante, en las que ni siquiera dos vacunas protegen del todo, o sea, sí protegen mucho contra la muerte y la hospitalización, pero ni siquiera dos dosis protegen contra la muerte, contra la hospitalización, contra el contagio. Entonces, es deseable acortar más bien los plazos el lapso de tiempo entre la primera y la segunda vacuna. Pero claro, todas estas cosas las pueden hacer países bien organizados. Por ejemplo, Irlanda hizo eso. Irlanda había dilatado la segunda dosis, pero bajo la pandemia de la nueva variante india, entonces lo que hizo fue volver a reducir. Y estos países bien organizados lo pueden hacer, pero sí yo tengo bastantes dudas en que en Honduras se pueda hacer todo esto, o sea, mezclar vacunas, o sea, no hay una base de datos confiable, no hay un manejo confiable de estos datos como para poder hacer esto, o sea, sería un relajo. Moreno, desde Residencial Plaza, aquí en Tegucigalpa. Diana, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, buenos días. Felicidades al licenciado Valladares por este tan interesante programa y a sus invitados. Sí, yo tengo una consulta, ¿verdad? Aquí a los presentes. Yo fui vacunada con Pfizer en la primera avenida que vino de Pfizer el 22 de junio. O sea que para la otra semana a mí me tocaría, según como dice el protocolo, ¿verdad? Cada 21 días. Entonces, anoche me interesaba mucho lo que mencionaba el licenciado Valladares de estas 57,000 vacunas que vinieron de Pfizer. Decía el licenciado una sugerencia que le estaba diciendo a un televidente que más bien estas 57,000 vacunas de Pfizer deberían utilizarla para la segunda dosis, que a nosotros nos pusieron hacia, ya la otra semana ajustamos 21 días. Entonces una sugerencia, ¿verdad? No sé cómo está esa situación, porque sí me preocupa. Yo me quiero inocular la otra semana porque me tocaría, ¿verdad? Y el licenciado Valladares dio esa sugerencia. No sé ustedes qué saben al respecto, ¿verdad? Yo les agradecería mucho, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus comentarios. Felicidades por su programa. Gracias, Diana. Buenos días. Es que yo anoche decía eso, que vinieron 54,000 vacunas y decía yo que solo se lo colocaran a 27,000 personas para a los 21 días poner las dos. Pero me llamó el arquitecto Dino Rieti, igual que ella, ya la vacunaron la primera vez y ella la próxima semana le tocaría la segunda vacuna. De esas que vinieron, que les pongan, pues. Sí, tengo entendido que el gobierno va a aplicar segunda dosis de las personas que tienen Pfizer a partir del 20 de julio. Tengo entendido que esa ya ellos tienen la planificación para aplicar segunda dosis a las personas que se vacunaron con Pfizer. No sé si es que ya las tenían guardadas o es con este nuevo lote que lo van a hacer, pero eso es lo que han anunciado. Ojalá que las hayan tenido guardadas con el tiempo suficiente. Doctor Herrera. Sí, bueno, yo pienso en la actualidad, bajo esta amenaza que tenemos, bajo la amenaza de esta variante Delta, sí, o sea, se debe aplicar la vacuna en el tiempo establecido, mientras más pronto, mejor, porque entonces así ya se protege contra la muerte. Una sola vacuna para la variante Delta no sirve de mucho. Hemos visto personas con una sola vacuna, ¿verdad?, que llegan al hospital, o sea, llegan a COVID grave.
Entonces sí es deseable bajo estas condiciones acortarla, guardar la mitad de las dosis y aplicarla a la misma persona después. Sí es deseable. Entonces definitivamente me preocupa la gente que se puso Sputnik y que no tiene la segunda dosis. Entonces no sabemos cuándo va a venir esa segunda dosis de Sputnik, pues Rusia dijo que iba a vacunar primero a su gente y luego iba a exportar el resto. Entonces, ¿qué se puede hacer con estas personas que tienen una dosis de Sputnik? Hay que considerar las mezclas, hay que bajo un ambiente de investigación, claro, ¿verdad? Porque no, desde luego todo lo que se está haciendo con estas vacunas es investigación todavía no hay nada seguro. Ya se vio que las mezclas entre una vacuna de ARN mensajero como segunda dosis y una adenoviral como primera dosis es excelente. Va bien, no se han realizado mezclas, por ejemplo, primero la Sputnik y luego la AstraZeneca, pero probablemente también sean beneficiosas, también den buenos resultados, pero eso se debería hacer bajo un ambiente de investigación, o sea, llevando datos bastante fidedignos sobre la eficacia que tiene la combinación y sobre la seguridad de la combinación. La Corte Electoral uruguaya recibirá casi 800.000 firmas contra una ley relámpago aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, el rol de las empresas públicas, el proceso penal y que permite pagar bienes en efectivo con hasta $100.000, entre otros casi 500 artículos. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, la Central Única de Trabajadores, anunció que tenían contabilizadas 763.443 firmas para llevar a referéndum 135 artículos de una ley que reformó la vida pública del Uruguay, para someter a referéndum que en Uruguay tiene carácter obligatorio a la Ley de Urgente Consideración, columna vertebral legislativa del gobierno de coalición de Lacalle Pou. Se necesitaban algo más de 650.000 firmas. En la campaña de 6 meses, cientos de miles recorrieron el país explicando a sus conciudadanos los contenidos de una ley de la Comisión Pro Referéndum que no duda afirmar que fue poco debatida y poco conocida. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Voy a ir con Gisela Calix, van a vacunar, ayer vi que vacunaron en el Mercado San Pablo, voy con Gisela, van a vacunar en qué mercado, Gisela, ¿dónde va a haber vacunación hoy? Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Son al menos 20,000 vendedores de los diferentes mercados los que serán inoculados. Hoy darán de manera oficial el comienzo de este proceso. Ayer se realizó una prueba piloto en el mercado Juan Pablo, pero para que nos brinde mayores detalles, me acompaña el licenciado César Barrientos, él es viceministro de la Secretaría de Salud. Muy buenos días. Muy buenos días, el día de hoy estamos iniciando el proceso de vacunación para los mercados, un importante sector para la reactivación económica, un importante sector en relación a un punto focal donde pudiera ser propicio para que la COVID no se dé. Esta actividad que estamos llevando el día de hoy es una actividad que hemos venido organizando días anteriores con las asociaciones de mercados, alcaldía municipal y otras instituciones que nos ayudan y cooperan para poder llevar procesos ordenados y transparentes en el proceso de vacunación. En los próximos minutos se dará inicio a esta jornada en el mercado Zonal Belén. Bueno, es simultáneo, estamos en el Zonal Belén, estamos en la isla, estamos en Los Dolores, en las Américas, en el Álvarez, estamos en frente al estadio, estamos en diferentes zonas, en diferentes mercados, a fin de poder llevar de manera ordenada y acercar a la población la vacunación, que es algo fundamental para que estas personas puedan ser inmunizadas. Cabe recordar que en algún momento de la pandemia también estos mercados han sido un foco bastante de contaminación de COVID-19. Bueno, ese es el propósito que se tiene, llevar a cabo una vacunación para disminuir el riesgo de contagio dentro de los mercados. Sin embargo, es el llamado a la población que aún cuando esté vacunada debe seguir utilizando la mascarilla, mantener el distanciamiento físico
el lavado constante de manos o el uso de gel. Ministro, ¿se les va a garantizar la segunda dosis a estos locatarios? Ya que en las ocasiones anteriores para las personas, alguna población todavía está a la espera de la segunda y ha habido cierta confusión en este sentido. Darle la seguridad a la población que del 1.500.000 vacunas que estamos aplicando, 750.000 vacunas permiten llegar a una población de 825.000 personas. Esas 825.000 personas tienen la segunda dosis asegurada en la fecha establecida en su carnet. Hasta el momento, ¿cuántas personas han sido inoculadas a nivel nacional? Bueno, ya alcanzamos el 1.000.000 de personas. Estamos seguros que con la información que ingresará el día de hoy tendremos un dato más exacto de cuántos exactamente, pero sí es seguro que hemos pasado el 1.000.000 de personas. Lo importante es que llevamos procesos simultáneos también. Llevamos procesos de segunda dosis en el Polideportivo y a nivel nacional, en San Pedro Sula y en otros departamentos. Estamos aplicando la vacuna de AstraZeneca y en este jornada que hemos aplicado la vacuna Moderna, estamos nosotros asegurándole a la población que tiene su segunda dosis asegurada. Bien, el licenciado Raúl Valladares desde el estudio le va a hacer una consulta. Le escucha el licenciado Barrientos. Sí, licenciado Barrientos, tengo dos preguntas. ¿Cuánta gente piensan vacunar hoy en los mercados? Y la segunda pregunta es, hoy en Honduras solo hay 56.000 personas con 2 vacunas. Y ocupamos vacunar entre 7 y 8 millones. Hace unas semanas, un periódico español dijo que nos vamos a tardar 10 años. Si me responde ambas preguntas, si es tan amable. Muy bien. Primero, estaremos vacunando 19.000 personas aproximadamente en los mercados. Hemos venido en un trabajo de organización, de coordinación con la alcaldía municipal para poder llevar un proceso ordenado y transparente en los mercados capitalinos. Más de 31 mercados entre privados y públicos estaríamos nosotros iniciando este proceso el día de hoy. En relación a la segunda dosis que hace su consulta, el 1,5 millones de vacunas que ingresaron al país garantiza que la segunda dosis se aplique en las fechas correspondientes que se han establecido en los carnets de las personas que han utilizado la vacuna Moderna. Simultáneamente, esta semana hemos nosotros iniciado un proceso de segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca y el 19 de julio iniciaremos la segunda dosis con la vacuna Pfizer. Gracias. Gisela, ¿algo más ahí que agregar? Bueno, decirle a la población que debe continuar manteniendo el distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso de la mascarilla, que no debe haber un agotamiento porque el hecho de que esté llegando vacuna al país solo nos indica que debemos seguir manteniendo por responsabilidad con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo y nuestras amistades, mantenernos al distante para poder evitar el contagio de la COVID. Bien, muchísimas gracias, licenciado César Barrientos, viceministro de la Secretaría de Salud. Para concluir... Gisela, ¿me escucha, Gisela? Dígame, le escucho. Me dice aquí la doctora Wendy Murillo que preguntemos sobre la cadena de frío, si es tan amable nuestro invitado y contestarnos cómo está la cadena de frío. Licenciado, consultan del estudio cómo está la cadena de frío, si está garantizado este proceso. Es un proceso que está garantizado, el país tiene la experiencia reconocida a nivel mundial de poder manejar este tipo de vacunas, eso es 100% garantizado. Bien, muchas gracias. Con esto pues concluimos este contacto informativo. Únicamente acotar que para el próximo lunes también los vendedores de la Feria del Agricultor estarán siendo inoculados contra el COVID-19. Yo vuelvo con usted al estudio. Buenos días. Buenos días, me dice Titi Venegas. Raúl, buenos días. ¿Qué pasó con la segunda dosis de AstraZeneca del Seguro Social? Saludos. ¿Comentarios, doctora? Sí, creo que el Seguro Social está en el proceso de aplicar también segunda dosis, ¿verdad? Sigue con los procesos de vacunación y también en la aplicación de la segunda dosis. ¿Y lo que dijo él?
¿Cuántos hay vacunados con 2 dosis en Honduras? En Honduras hay un poquito más de 58,000 personas vacunadas con 2 dosis. Por eso somos el penúltimo de Por América eso Latina. somos el penúltimo. Si queremos alcanzar una inmunidad de rebaño de entre el 70 y el 80%, necesitaremos entonces vacunar, si somos 10 millones, entre 7 y 8 millones de pobladores, ¿verdad?, de población, para tener esa cobertura, esa inmunidad colectiva. Unas palabras que usted utilizó y yo estoy de acuerdo, y todos los días le digo, Dios primero, venga aquí y vacuna todos los días, porque hoy solo hay 56,000 personas de entre 7 y 8 millones que se ocupan vacunar para que haya una inmunidad de rebaño y que los virus estos que están más fuertes, mutantes y todo lo que usted quiera, no sigan matando hondureños, porque todos los días mueren los hondureños. Doctor. Micrófono, doctor. Doctor, el micrófono. Sí, perdón. Completamente de acuerdo que el problema sigue siendo, o sea, yo agradezco el esfuerzo que se está haciendo porque la gente que anda en el campo vacunando, que anda en los diferentes sitios, puestos de vacunación, pues están haciendo un gran esfuerzo, definitivamente. No se les critica, pero sí estamos vacunando demasiado lento. A este ritmo no vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, la vamos a alcanzar hasta que ya prácticamente casi toda la población se haya enfermado. Entonces se necesita abrir más centros de vacunación, no es suficiente. Deberíamos estar vacunando alrededor de unos 40,000 personas diarias para poder acelerar este proceso y alcanzar la inmunidad de rebaño. Y bajo estas variantes, una sola dosis no responde. O sea, una sola dosis es casi nada, pues. Tal vez protege un poquito contra la muerte. Entonces se necesitan las 2 dosis y eso solamente se consigue con una estrategia de vacunación masiva, o sea, aplicar todas esas dosis que se tienen, pero lo más pronto posible. Y yo creo que la pregunta de la doctora es por la vacuna Pfizer, porque se necesitan freezers de menos 80 grados y pues yo no estoy seguro tampoco que se haya adiestrado a todas las personas para que manejen ese tipo de vacunas que se tienen que pasar de menos 80 a un freezer un poco menos frío y luego se necesita todo un proceso de manipulación. Entonces no estoy seguro qué tan adiestrado está el personal, qué tan seguros están los freezers, y cada uno de los freezers tiene un generador propio. Cada freezer necesita un generador propio porque los apagones aquí son a la orden del día, y si las vacunas y la temperatura se está desviando de lo adecuado, entonces las vacunas se pueden dañar. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta más que todo de la doctora. Así es. Recuerden que no dudamos de que el país tenga un buen sistema de vacunación, pero es la primera vez que nos enfrentamos a una vacunación con un compuesto biológico que necesita ultratemperaturas, ¿verdad? Entonces es necesario que se garantice también ese proceso de que la vacuna esté almacenada en las mejores condiciones. Bueno, ya vimos el día de ayer, antier, se fue la luz, ¿verdad? Y esos freezers necesitan tener energía eléctrica permanentemente, ¿verdad? Yo tengo la experiencia, ¿verdad? Son equipos muy delicados. Tienen que tener reguladores de voltaje porque todos estos cambios de energía que suceden en nuestro país los dañan muy fácilmente. ¿Qué información se maneja en el caso de la vacuna Sputnik? Doctor, ¿y qué harían las autoridades si no viene la segunda dosis de Sputnik? Al inicio yo decía que los chapines quieren demandar a Rusia, y en Rusia son millones y millones de rusos, ¿verdad? Si uno se puso el Sputnik y no viene, ¿qué hay que hacer, doctor? Definitivamente debemos buscar alternativas. Y yo creo que es una buena alternativa hacer lo que hicieron los países europeos. O sea, los países europeos experimentaron con esas mezclas. Entonces, yo creo que como ya conocemos de la eficacia de la combinación entre la AstraZeneca y la Pfizer, o sea, la AstraZeneca se basa en un adenovirus, es un adenovirus recombinante.
mientras que la Pfizer es una vacuna de ARN mensajero. Entonces, podríamos en el país eventualmente, si no vienen esas dosis, pues probar esa combinación, pero con la Sputnik. La Sputnik también es una vacuna que es un adenovirus recombinante, y probar como segunda dosis la Pfizer en un ambiente de estudio, claro. Bueno, es que en estas vacunas todo el ambiente debe ser de investigación, debe estarse tomando datos de todo, porque, o sea, son vacunas nuevas, la vacuna de ARN mensajero es una tecnología nueva que se comienza a ensayar con esta pandemia. Entonces yo creo que sí es factible hacer esa combinación, o sea, Sputnik y la vacuna de ARN mensajero, bajo ese ambiente de investigación. Es perfectamente factible y probablemente tengamos mejores resultados de inmunización que aplicando las 2 dosis de Sputnik nada más, porque las 2 dosis son de adenovirus recombinantes. Claro, la Sputnik presenta una ventaja sobre la AstraZeneca, y es que los virus que se utilizan para la primera y la segunda dosis son diferentes. Entonces, el problema es que con la AstraZeneca, cuando se inocula la primera dosis, entonces se crea una inmunidad contra el adenovirus y no contra la proteína, bueno, contra la proteína espiga, pero también contra el adenovirus. Entonces, cuando se pone la segunda dosis, ya el sistema inmune ataca el adenovirus y la proteína espiga está poco tiempo, o sea, no tiene mucho tiempo de estimular. Mientras que la Sputnik, esa es la ventaja que tiene, que utiliza 2 adenovirus completamente diferentes. Entonces, la inmunidad que se adquiere con la primera no afecta a la segunda vacuna. Y con el ARN mensajero es todavía mejor, porque se pone una vacuna de adenovirus que produce una fuerte respuesta celular, y se combina con el ARN, con la vacuna de ARN mensajero como la Pfizer, y se va a obtener una excelente respuesta. Teóricamente se obtendría una excelente respuesta, bajo un ambiente de investigación, claro, viendo la seguridad, los efectos adversos y la eficacia. Concuerdo con el doctor, es necesario empezar ya. Solo tenemos prácticamente una semana en espera de la vacuna para poder decidir. Y en este tiempo las autoridades deben de estar buscando las mejores alternativas de qué es lo que se va a hacer si la segunda dosis de la vacuna Sputnik no viene. Y también concuerdo con lo que dijo el doctor, que las mejores combinaciones que se han visto hasta los momentos en los ensayos preliminares es que una aplicación de una vacuna de vector viral con una segunda dosis de virus de vacuna ARN potencia una mejor respuesta celular y humoral, o sea, respuesta de anticuerpos. Entonces, eso es lo que debemos estar haciendo como país en este momento, buscando esas alternativas. Y una de las últimas recomendaciones que escuché de los vaccinólogos, ¿verdad? En este caso, nuestra colega hondureña, la doctora María Elena Botassi, es que dijo que la segunda dosis debe de ser con una vacuna de mejor efectividad. Eso significa que debemos estar pensando que la dosis debe de ser Sputnik contra una vacuna de ARN mensajero. Sí, es que estoy viendo aquí. Bueno, está claro que somos los penúltimos en la vacunación. Solo superamos a Haití, ¿no? No, desgraciadamente. Desafortunadamente. O sea, aquí no nos estamos inventando nada, pues. Probablemente Nicaragua también. Sí, esté ahí en el... Sí, pero si solo hay con 2 dosis, ¿hoy qué fecha 58,000. Hoy es 9 de julio del 2021. Ya llevamos más de un año. Entonces, si solo hay 58,000 con 2 dosis y ocupamos entre 7 y 8 millones, es que aquí la doctora Johanna Bermúdez me dice, sabemos que tenemos un problema mundial, pero estamos haciendo un esfuerzo. Me está hablando como política, doctora. ¿Qué le pasa? Aquí le dejo un enlace, por favor, donde podemos revisar mapas de vacunas del mundo. Y, doctora, si aquí no ocupo el enlace y acabo de presentar que somos los penúltimos en vacunación y solo tenemos 58,000 vacunados con 2 dosis y ocupamos entre 7 y 8 millones. Y aquí, sencillo, 2 más 2 son 4. Sí, entonces, está bien el enlace, pero la remito al País de España,
Que Dios quiera que no, y que vengan vacunas. Tampoco es que estamos contra el gobierno. Todo lo contrario, queremos que vengan más vacunas, que nos las donen, que por cierto las que más han venido son las donadas, que lo que compraron ya venga, porque hay 58,000 vacunados con 2 dosis en Honduras y ocupamos entre 7 y 8 millones. O sea que Dios primero se equivoquen los españoles, porque los bárbaros dijeron que en 10 años vamos a estar vacunados los hondureños. ¿Tiene algún sentido eso? Bueno, de acuerdo a cómo se ha desarrollado el proceso de vacunación, muy probable, ¿verdad? Hemos ido vacunando, tenemos vacunados 1 millón de personas, digamos, con primera dosis en aproximadamente un año. Entonces, probablemente cada año vamos a ir vacunando 1 millón, entonces se pueden dar esas aproximaciones, ¿verdad? Yo creo que esto es que no nos hacemos los ciegos, no es que no veamos la panorámica mundial. Claro que sabemos que la demanda mundial es grande, que hay países que han acaparado dosis, ¿verdad? Pero nosotros también como países, miembros de diferentes alianzas con otros países, debemos hacer los llamados, porque el doctor dijo algo muy importante: esta es una lucha de todos. Sí, en todos los países no tenemos una cobertura amplia de vacunación, vamos a seguir en este mismo ciclo dinámico, ¿verdad? De que un nuevo virus puede surgir y entonces nos vamos a enfrentar. Miren en qué tan poco tiempo esta nueva variante se ha posicionado como la primera variante a nivel mundial, ¿verdad? Ayer se dijo que más del 50% de la población en Estados Unidos se está infectando con la variante Delta. Entonces sí es preocupante la situación, ¿verdad? Porque necesitamos entonces llegar a esas coberturas de vacunación, no solo en Estados Unidos, no solo en los países que tienen la posibilidad de tener la vacuna, los países menores, pequeños, también necesitamos tener esas coberturas para que sea una lucha mundial. Doctor. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Si no logramos conseguir la inmunidad de rebaño lo más pronto posible, el virus va a continuar variando. Ya lo hemos visto y fue predicho y nos dijeron aves de mal agüero hace unos meses, cuando dijimos que se debe vacunar lo más pronto posible porque es una carrera contra las mutaciones del virus. Y hubo gente que dijo, ¿verdad? Aves de mal agüero. Bueno, incluso el doctor Salvador Moncada lo dijo. O sea, en un ambiente de vacunación con una sola dosis, lo que va a suceder es que el virus se va a adaptar a esa vacuna, va a crear una nueva mutación y va a evolucionar. Lo dijimos y pues a algunos no les gustó mucho, pero eso es lo que va a seguir pasando. Ya tuvimos las mutaciones, la beta, la alfa, que eran más infectivas, eran más contagiosas y luego escapaban un poquito más a la acción de las vacunas. Por ejemplo, la sudafricana escapaba ya un poquito a la acción de las vacunas y encima de esa mutación ya tenemos otra, que es la delta, y el virus va mutando. Esa delta podría mutar en una que es todavía peor, en una que escapa completamente a las vacunas. Entonces, esta es una carrera contra el reloj. O sea, yo sé pues que la gente que está trabajando en esto está haciendo un gran esfuerzo y pues yo lo felicito por ese esfuerzo que se está haciendo, pero al más alto nivel gubernamental deberían tomarse decisiones para que hubiera más recursos, más gente trabajando en esto y más recursos, se abrieran más centros de vacunación para que todas estas vacunas que tenemos se pongan rápidamente, se ponga la segunda dosis, que estas personas que ya tienen la primera estén protegidas realmente, porque bajo esta nueva variante no están tan protegidas y con mucha seguridad esta variante ya está en el país. Con mucha seguridad, porque como le digo, familias enteras con ya doble vacunación se están infectando y eso lo hace esta nueva variante, la variante Delta. Entonces, ante ese escenario, al más alto nivel gubernamental se deben asignar recursos para que se pongan lo más rápido posible las vacunas. Vacuna que vaya llegando, vacuna que se vaya colocando a la población. Porque a este ritmo, pues, o sea, aún con las que tenemos en este momento, nos vamos a tardar tiempo. Eso es lo que se debe hacer.
Antes de la pausa hay una pregunta aquí. Buenos días, Raúl, soy una paciente con un embarazo gemelar con 30 semanas. Mi consulta es que si me puedo vacunar, ¿qué tan seguro es? Perdón, don Raúl, ¿cuántas semanas de gestación tiene? 30 semanas. Y sí está indicado, sí se puede vacunar perfectamente. Es más, la vacunación le brinda protección al recién nacido porque pasan los anticuerpos de la madre al niño. Son gemelos. ¿Va a tener gemelos, doctor? ¿No importa? No importa, no es un factor de riesgo, o sea, no importa que sea embarazo gemelar. Donde no se recomienda es en embarazadas menos de 3 meses, porque los ensayos clínicos no se hacen en embarazadas con menos de 3 meses, con menos de 3 meses de embarazo. Entonces, en ese primer trimestre, pues se debe evitar, precisamente porque no hay estudios, ¿verdad? No porque sea malo, sea teratógeno, que sea dañino, pero al no haber estudios, pues entonces no se recomienda. Pero ya una persona que ya está pronta a dar a luz, pues no hay contraindicación. Dice el empresario Emilio Hasbun, estos doctores han desmentido a este gobierno farsante, solo han vacunado a 58,000 con 2 dosis. ¿A dónde vamos a parar? Dice. Bien, la doctora Johanna Bermúdez, médico y diputada por el departamento Francisco Morazán del Partido Nacional de Honduras, también va a participar. Doctora Johanna, la escuchamos sobre este proceso de vacunación y lo que han hablado aquí mis invitados y televidentes. Buenos días. Primero, buenos días, licenciado Raúl Valladares. Felicito realmente a los dos compañeros por este espacio y me ha gustado esta dinámica que usted ha utilizado el día de hoy, porque ha permitido que la población hondureña haga preguntas y que los compañeros puedan responder. Y eso se puede darse cuenta cuántas dudas tenemos como pueblo hondureño. Así que yo conozco muy bien al doctor Edwin Herrera y también conozco muy bien a la doctora Wendy Murillo, ¿verdad? Bueno, en relación con el tema de la vacuna, sí le puedo decir lo siguiente. Sabemos que esto es un problema mundial, que los países más poderosos han podido acaparar la mayor producción de vacunas, que actualmente en el mundo solo hay 15 empresas que están produciendo la vacuna, ambos lo deben de saber, y que esas 15 empresas que están produciendo vacunas en este momento han sido comprados obviamente por los países más poderosos. Fíjese que usted se acuerda que en el mes de enero, entre diciembre y enero, la empresa privada dijo, bueno, queremos nosotros ser los gestores de la compra de la vacuna por parte del Estado. Y el Estado le dio toda la facilidad a la empresa privada para que fueran ellos a buscar la vacuna. Y puede darse cuenta que todavía hasta el sol de hoy la empresa privada no ha podido hacer la compra. Pero es justo por eso, no es porque no se han hecho nada, sino que porque sencillamente la sobreexigencia de la vacuna a nivel mundial ha evitado que los países como los países de Latinoamérica no han podido hacer esa compra. Pero más allá de eso, quiero también poner un ejemplo como por Chile. Chile fue los primeros países que logró vacunar más del 80% de la población. Mis compañeros tuvieron que haber también revisado que una vez que Chile logró vacunar a más del 80% de la población, ¿qué pasó después? Se relajó la población y volvieron nuevamente a el encierro. Entonces, junto al tema de vacunación, es importante continuar con la educación. ¿Qué ha pasado con las primeras dosis que hemos tenido aquí? El Comité Nacional de Vacunas, que lo ha explicado muy bien el doctor Renato Álvarez, la doctora Aida Berenice, lo han explicado en forma reiterativa. Las donaciones que han venido con tiempo de vencimiento bastante corto y no ha permitido que se pueda guardar la segunda dosis. Y por eso es que se ha tenido que utilizar como primera dosis todas las donaciones que se ha obtenido. Por eso es que cuando han llegado en son de donaciones, se ha tenido que utilizar todas en primera dosis, con el compromiso obviamente que como ya tenemos
ese compromiso de compra de las mismas marcas de las vacunas que ya hemos aplicado con primera dosis en un lapso de 0 a 90 días para la aplicación de la segunda dosis, que como pueden ver es lo que se ha hecho hasta ahorita con AstraZeneca y probablemente con Pfizer. Estoy plenamente convencida que en el menor tiempo posible vamos a alcanzar la vacunación a la cantidad de hondureños que deben ser inoculados. En relación con el tema de Sputnik... Doctora, antes del Sputnik, aquí le pregunta el abogado Jesús Torres. Buenos días, con todo respeto a la diputada y doctora Johanna Bermúdez. ¿Por qué El Salvador, que no es un país poderoso, fue más eficiente? Compraron a las 15 empresas que ella misma dice. Ok, muy buena pregunta del señor Salvador, el hermano hondureño. ¿Se acuerdan que en Honduras nosotros teníamos una ley que permitía que las compras de las vacunas de Honduras se hacían única y exclusivamente a través de un fondo rotatorio que se manejaba a través de OMS, ¿se acuerdan ustedes? Las vacunas que se han hecho, que las compras de vacunas que se han hecho en Honduras se hacían única y exclusivamente a través de un fondo rotatorio. Eso evitaba entonces hacer compras directas. Hasta en el mes de diciembre que nosotros modificamos esa ley, diciembre, hasta que se modificó esa ley, permitió entonces que Honduras pudiera hacer entonces esa compra directa. Y aún así, cuando nosotros hicimos esa modificación de la ley, ¿cuántos compañeros votaron en contra? Porque no querían que se modificara esa ley. Costó que nosotros modificáramos la Ley Nacional de Vacunas que permitiera que Honduras pudiera hacer esa compra directa. Por eso pues El Salvador no tiene una ley de vacunas y eso permitió que pudieran hacer esa compra. Y les voy a explicar lo siguiente. Cuando empezó la pandemia, empezaron los científicos, los países a invertir en vacunas. Algunos países se arriesgaron a invertir en ese proceso. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido efectividad? Los países que invirtieron en la investigación de la vacuna hubieran perdido más del 50% de la inversión. Eso también hay que tomarlo en consideración. Se arriesgaron los países. Afortunadamente le fue bastante bien. En el caso de El Salvador, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro. Honduras sí ya tiene garantizado, asegurado más o menos 14 millones de dosis que han estado llegando, más las donaciones que hemos alcanzado. Sí, vamos a vacunar en el tiempo menor, por lo menos yo me considero una mujer muy optimista, vamos a vacunar a los hermanos hondureños en el menor tiempo posible, pero además de vacunarlos, Raúl, yo le voy a decir lo siguiente, más allá de la vacuna, la vacuna forma parte de una estrategia que debe complementarse con las medidas de bioseguridad. De nada nos va a servir que estemos totalmente vacunados si no continuamos con las medidas de bioseguridad, porque tenemos diferentes variantes que el doctor lo ha explicado muy bien. Esas variantes también forman parte de las nuevas complicaciones que hoy estamos viendo en los hospitales. Hoy vemos pacientes extremadamente jóvenes que están muriendo. Así es que junto a la vacunación tenemos que enfatizar el uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social. Y que sí creo que vamos a tener vacunas en el menor tiempo posible y no en los 10 años que están considerando los compañeros, ¿verdad? Dos cosas finales que le preguntan, doctora. Dice el abogado Jesús Torres, está bien lo que dice ella, pero para los hospitales móviles que compraron sin fueron diligentes, no sirvieron y gastaron 1.000 millones. ¿Cuántas vacunas hubieran comprado? Y Emilio Hadbun dice, la diputada Bermúdez cree que el pueblo hondureño es tonto. Ella está justificando al gobierno. La situación actual se llama falta de planificación, organización y mal uso del presupuesto. Emilio Hadbun es empresario. Mal uso del presupuesto. Ella puede decir y justificar lo que quiera, que no ofenda nuestra inteligencia. Don Emilio, totalmente de acuerdo. Indudablemente, yo siempre he dicho algo, don Raúl Valladares, no importa en qué lugar a usted lo pongan a servir, sea en una iglesia, sea en un medio de comunicación, sea en su casa, sea en una universidad, sea un puesto del gobierno, donde usted lo ponga a servir siempre debe ser un honor y por lo tanto debe hacerlo siempre con transparencia, porque servir al país debe ser siempre un verdadero honor.
al menos yo me siento realmente orgullosa de seguirle sirviendo a mi país, porque lo he hecho haciendo siempre mi mayor esfuerzo y creyendo que en el país existimos gente con honorabilidad, con transparencia, que podemos hacer las cosas bien. Por eso yo siempre voy a dar la cara por las cosas que podemos hacer bien. Creo en Honduras, creo en mi país, creo que igual que mí, igual que que la doctora Wendy, que el doctor Herrera, que igual que usted, hay gente honorable en el país que podemos ir haciendo las cosas bien, haciendo las cosas transparentes, y que este país lo vamos a sacar adelante en la medida que cada cual hagamos las cosas que nos corresponden con transparencia, con compromiso, con honestidad. Muchas gracias a la diputada Johanna Bermúdez, doctora también de profesión, hablando sobre este tema de la vacunación y respondiendo a algunas interrogantes de la población. Voy con Shirley Martínez en el Centro de Vacunación de la Universidad Católica en San Pedro Sula. Shirley. Raúl Valladares en el foro La Entrevista y por supuesto a cada participante, ubicados específicamente en el centro de vacunación de la Universidad Católica de Honduras en San Pedro Sula, donde se está ejerciendo, hay que decirlo, y es que en completo orden y desarrollo desde hace un mes aquí en este centro de vacunación, y es que tiene el autoservicio y también de peatón. En estos momentos están observando ustedes en pantalla la fila que corresponde a la primera dosis de vacuna AstraZeneca, que es la que se está colocando en estos momentos, y al otro costado la segunda dosis. Un fuerte contingente de personal de salud se ha apostado en varios centros de vacunación en la ciudad industrial, contabilizando ya 4 centros de vacunación, unos de manera peatón y otros en autoservicios, ubicados también en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Tecnológica de Honduras y en la Católica. Por supuesto, así el doctor Roberto Cosenza ha informado que se continuarán habilitando otros centros, y él ha manifestado que a pesar de que no se ha logrado inmunizar a toda la población de la zona norte, al menos las dosis que han podido conseguir en este sector del país se han aplicado de manera ágil y rápida. Un llamado a la población para que puedan asistir de acuerdo a los calendarios que ha emitido la Secretaría de Salud en la zona norte del país, para que no pierdan ninguna dosis, pese pues a que algunas, como la AstraZeneca, ha recibido dudas y están escépticos algunos hondureños en aplicársela, pero el llamado es a la población que, así como está desatado el COVID en estos momentos en el territorio nacional, es preciso que se utilicen todas las medidas de bioseguridad para mitigar el impacto de esta temible enfermedad. Vamos a conversar con los beneficiados de esta, porque hay que escuchar a la población de primera mano y conocer sus reacciones. Buenos días, estamos en vivo para el foro de La Entrevista. ¿Cómo les ha parecido el proceso de vacunación? Pues fíjense que muy ordenado. Nosotros venimos a primera hora, salimos a las 3 de la mañana, ya estamos acá, supuestamente de los primeros, y vemos que hay orden, vemos que todo está bien ordenado, bien dirigido, y no veo ninguna dificultad. Muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado a uno de los sanpedranos que será próximamente beneficiado con esta vacuna, contento por el orden y por supuesto la oportunidad de ser uno de los que va a recibir esta dosis contra la COVID. Mi contacto desde la ciudad industrial. Retorno con usted, licenciado. Buenos días. Buenos días. Ojalá sigan viniendo más vacunas, porque aquí, hablando con la doctora, uno se vacuna hoy, 21 días después debe estar la segunda vacuna, y en Honduras eso no ocurre. O sea, ojalá que este fin de semana vengan todas las vacunas que sean posibles, pero si usted se vacuna hoy, le dan una fecha. Pero eso de 3 meses, yo no soy médico, pero también he platicado con gente en Estados Unidos y con médicos, eso de 3 meses es porque no hay la segunda vacuna, cuando estaban diciendo eso. Porque 3 meses es mucho tiempo, doctor. ¿Qué me dice de eso? Sí, don Raúl. Yo estoy de acuerdo con la doctora Bermúdez en que, claro, o sea, si nos donan un lote de vacunas
y esas vacunas se van a vencer pronto y no pueden esperar, o sea, no se puede reservar la segunda parte, la mitad para la segunda dosis, pues hay que aplicarlas todas. Completamente de acuerdo en ese sentido. Lo que no estoy de acuerdo con la doctora Bermúdez es que pues se ha hecho todo lo que se ha tenido que hacer para combatir para la aplicación de vacunas, porque fíjese que yo estuve en este mismo programa con ustedes, don Raúl, fue por allá por octubre más o menos, ¿verdad? El mes de octubre, y estuve con unas personas del gobierno y yo les dije, tenemos que ir pensando y asegurando vacunas. Y entonces ellos pues salieron con el mecanismo COVAX y todo esto, o sea que desde octubre, que fue el programa, hasta diciembre, que dice la doctora Bermúdez que se modificó la ley, pues son 3 meses. En esos 3 meses, pues esta es una carrera contra una pandemia. En esos 3 meses se pudo haber hecho muchas cosas para conseguir la vacuna unilateralmente con las compañías. Y no se hizo, o sea, algo que sí previó El Salvador, que sí lo hizo. No sé pues cómo son las leyes de El Salvador, tal vez sí estén abiertas, pero nosotros tuvimos tiempo. O sea, esto no es una cuestión de que, bueno, vamos a ver, en 6 meses vamos a modificar la ley para ver qué pasa, ¿no? Esto es una carrera contra el tiempo. A la siguiente semana que se piensa algo hay que hacerlo, porque ese tiempo nos va a dar ganancia contra el virus. Entonces, lo que ha pasado también en Chile es diferente porque el problema es que allá se está entrando en el invierno, ya están en invierno, y lo que hemos visto es que los países, a medida que van entrando al invierno, o sea, que pasan del verano al otoño, y luego del otoño al invierno, entonces vemos que el pico va aumentando porque probablemente las personas se reúnen en interiores y no en exteriores, en esas condiciones. Y como el invierno en Sudamérica es diferente, en el polo sur es diferente, o sea, el invierno es en junio, pues entonces hemos visto todo el fenómeno opuesto allá en estos sitios, ¿verdad? Vimos que comenzó el alza de los casos ahí por febrero, marzo aumentó y fue aumentando, y pues eso no solamente pasó en Chile, sino que también pasó en Argentina, y es debido a eso, ¿verdad? A las reuniones en los interiores. Por eso es una de las cosas que hay que advertirle a la gente: no se reúnan en interiores si esos interiores no están acondicionados, si no tienen un extractor adecuado, si no tienen una ventilación adecuada. Por favor, no lo hagan, no se reúnan en interiores. Y si se reúnen en interiores, debe ser con medidas de bioseguridad estrictas, porque no solo la vacuna va a terminar con esta pandemia, es una combinación de vacuna con medidas de bioseguridad, porque si no vamos a tener un alza. O sea, en estos momentos va en alza el virus, probablemente por esta nueva variante. Y si no tomamos conciencia los ciudadanos también, que no solo es la vacuna, sino que son las medidas de bioseguridad, entonces esto se puede salir de control y podemos tener una explosión de contagios, así como sucedió en algunos sitios de Brasil o como sucedió en la India. ¿Doctora? Sí, verdad. Yo no voy a explicar más lo que ya muy bien dijo el doctor, pero quiero hacer otro comentario más. Yo creo que al gobierno y a la Secretaría de Salud le ha faltado dar más información a la población. La falta de información crea incertidumbre, ¿verdad? Probablemente no todos sabíamos de que las vacunas se iban a vencer pronto y por eso hay que utilizarlas. Entonces hay que decirle eso a la población, porque eso les da cierto grado de confianza. El gobierno está hablando con transparencia, como lo dijo ella, hay que decirles lo que realmente está sucediendo. Pero si no salimos, si ellos no salen a decir lo que realmente está sucediendo, entonces las personas no confían en los procesos del gobierno ni de la Secretaría de Salud. Y eso es catastrófico, ¿verdad? Necesitamos, aunque parezca reiterativo, decirle a la población: aunque usted esté vacunado, tiene que seguir con las medidas de bioseguridad. Aunque parezca cansado eso que nosotros estemos diciendo, hay que seguírselo diciendo. Si no lo decimos, ya la población se está relajando. Si no les decimos, por favor, aunque usted se vacune con segunda dosis, no porque yo me vacune hoy ya estoy inmunizada, no, eso tarda un proceso, ¿verdad?
con primera dosis tarda como 14 días en tener cierto grado de protección. Luego tenemos que esperar 21 días o 28 o un mes o 3 meses para la segunda dosis, y después de la segunda dosis todavía tarda mucho más tiempo, unas 2 semanas más, en que realmente se desarrolle la verdadera respuesta. Entonces, ¿ves? No es un proceso corto. Pero ¿cómo lo va a saber la población? Pues tenemos que informarle de todo. Hay que ser así, transparentes, y decirles y seguirles diciendo. Y otra cosa que usted mencionó es el tiempo en que se colocan las vacunas. Ya las compañías farmacéuticas y los grupos de investigación han dicho que existe un rango de aplicación, ¿verdad? Que puede ser hasta de 3 meses, ¿verdad? Pero en la situación en la que nos encontramos no podemos esperar al rango máximo. Debemos esperar al tiempo establecido en que los ensayos de las vacunas, en que los ensayos clínicos dijeron aplíquelo. No porque no se pueda, ya bien lo mencionó el doctor Herrera, estudios pequeños pero los han demostrado que si se amplía un poco el tiempo tenemos mejores respuestas. Entonces, los países que lo han hecho es porque están muy bien organizados y porque en ese momento la oportunidad o la situación era la indicada. Pero todos han regresado nuevamente a acortar los tiempos establecidos porque estamos viendo la dinámica del virus que ha cambiado. Entonces, por eso es que ahora nosotros estamos recomendando que se vuelvan a los tiempos por los cuales, los tiempos establecidos en los que se hicieron los ensayos clínicos. Hace poco me habló Titi, pero aquí Lorna me escribe: llevé a mi mamá a vacunar al seguro en mayo y le aplicaron AstraZeneca. Le dieron fecha para segunda dosis el 20 de agosto. Avisaron que la segunda dosis sería en julio. Fuimos para averiguar y nadie sabe nada. ¿Le puedo preguntar a los doctores si saben algo? Es lo que le digo, es la falta de información la que confunde a la población. Nosotros, al menos yo, tenía la información de que las segundas dosis estaban, en un inicio las estaban poniendo a los 3 meses, ¿verdad? Estaban citando a toda la población vacunada a los 3 meses. Yo tenía entendido que esos tiempos se están acortando a 2 meses, ¿verdad? 8 semanas. Entonces, pero si no se sale a informar a la población, estas son las incertidumbres que se crean, ¿verdad? Yo tenía entendido que se iban a aplicar a los 2 meses, que las nuevas vacunas que están llegando se van a aplicar a los 21 o los 28 días. Entonces necesitamos que las autoridades, tanto del Seguro Social como de la Secretaría, den información correcta de cómo es que está funcionando el proceso de vacunación de segunda dosis. Sí, poneme ahí lo que dijo Umaña, que está allá en San Pedro Sula. Ahí sale en Vox Populi. Ponémelo, por favor. Y si tenés el audio, Eddie. Hoy es 8 de julio del año 2021 y este mensaje va dirigido muy especialmente a la gente de la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa. Desgraciadamente se han cumplido los pronósticos de que en la primera y segunda semana de este año iban a tener un pico exagerado en esta curva epidemiológica de la COVID-19. Hoy, todos los hospitales de la capital y los centros de triajes no tienen ningún cupo. Mi llamado de atención es para las personas que no se han enfermado o que se enfermaron hace mucho tiempo, para que extremen las medidas de bioseguridad en la capital de la República y en los departamentos donde la situación es caótica con sus hospitales colapsados. En este momento, aunque el gobierno diga que tiene 1 millón de hondureños vacunados, sabemos que solamente alrededor de unas 60,000 personas tienen la segunda dosis aplicada, que es lo que realmente da la inmunidad completa. Hoy por hoy, sin triajes, sin vacunas, sin centros de contención, sin brigadas integrales, estamos realmente a sálvese quien pueda. Querida población de la capital, nadie los va a salvar sino ustedes. Extremen las medidas, usen doble mascarilla,
Protejan a sus niños desde la edad de 5 años con la mascarilla. No vaya a reuniones, no vaya a centros de aglomeración. Si le da el COVID y usted necesita ser hospitalizado en este momento, no hay dónde ponerlo y muchas personas no disponen del dinero para la medicina privada. Así que hoy definitivamente estamos a sálvese quien pueda. Y eso es lo que decía Umaña. Buenos días. En todo este tiempo he escuchado que opinan sobre la compra de vacunas la doctora Bermúdez, la ministra de Salud que no sabe nada, el canciller que sabe menos, Francis Contreras, el presidente. ¿No debería estar una sola institución encargada de esto? Gracias, dice Ricardo Flefil, que es gran cachureco, y aquí está opinando de esta manera. Doctor. Sí, definitivamente, don Raúl, hay un poco de desorganización. Pues una de las quejas que yo he visto en las personas que están organizando esto de la vacunación es que no hay un mando vertical, una sola persona, una organización vertical que esté orquestando todo, sino que hay muchos focos de orquestación y a veces son contradictorios y esto lleva a confusión. Y como por ejemplo la fecha de vacunación, ahí no hay claridad porque los carnets de vacunación tienen a la segunda vacuna a los 3 meses, pero la Secretaría luego informa que se recortó a 2 meses y no sabemos si esa persona va a ir a hacer fila por gusto y cuando llegue ahí le va a decir, no, a usted le toca dentro de 1 mes. Entonces esas son cuestiones que la ciudadanía está confundida y le preguntan a uno y en realidad nosotros estamos confundidos, no tenemos una claridad de cómo está la cosa. Entonces lo que dice la doctora es completamente cierto y yo lo he venido diciendo desde hace tiempo que el gobierno debe destinar comunicación abierta con la población, así como lo hacía al inicio, tener esas cadenas nacionales donde se le informa a la población qué es lo que se está haciendo y cómo está la situación del país con respecto al COVID. Eso se debería seguir haciendo, tal vez no todos los días, pero por lo menos 2 veces por semana. Esa es una excelente aproximación para la población, para que la población se entere de lo que está pasando. Yo también estoy confundido, yo no sé, estas personas que tienen el carnet, que se van a vacunar 3 meses después de la segunda dosis, de la primera dosis, en realidad tienen que asistir ahora a los 2 meses o tienen que esperar a los 3 meses. Si es a los 2 meses, van a ir a hacer fila por gusto y les van a decir ahí, no, usted es dentro de 1 mes. Entonces, todas estas cosas necesitamos que nos lo aclaren el gobierno, que estén en contacto permanente con la población y con nosotros para que nosotros podamos asesorar también a la gente. Entonces, ese dinero que a veces se destina para publicidad, para la publicidad de las sedes o un tiempo se estuvo publicitando los hospitales móviles, era una publicidad que salía en los noticieros y en las emisoras cada 5 minutos. Toda esa publicidad se debe estar destinando para informar a la población permanentemente de cómo está la situación en el país. Me dice Alfredo Montalbán, te cuento Alfredo que hace un momento un amigo llamó que una señora tenía estaba embarazada de 2 niños. Ya respondió el doctor, pero voy a hacer la pregunta. Preguntarle a los doctores, me dice el abogado Alfredo Montalbán, por favor, mi hija tiene 5 meses de embarazo y no la quieren vacunar. ¿Qué puedo hacer, brother? Doctor. Esa sí es una pregunta que no podría contestarle porque, como le digo, no hay contraindicación y probablemente sea desconocimiento de las personas que están vacunando. Sí hay contraindicación, o sea, no quiero decir con esto que no hay efectos adversos o que no vaya a haber efectos adversos porque siempre toda sustancia que se introduce en el cuerpo es un riesgo. O sea, eso indudablemente para una persona que esté embarazada o que no esté embarazada. Siempre hay efectos adversos, la mayor parte de ellos son efectos adversos leves, pero una contraindicación, porque los estudios han dicho que no se debe poner, no hay. Entonces sí, también las personas que vacunan deben ser educadas en este aspecto.
Sí, doctor Edwin Herrera, quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de acompañarnos esta mañana. Conclusiones y recomendaciones a la población y a los funcionarios, al gobierno también. Recomendaciones: no le tengan miedo a la vacuna. La probabilidad de que ocurra un efecto adverso grave, aún con AstraZeneca, esos coágulos de los que hablaron, o un efecto grave con la vacuna Pfizer o la Moderna, son extremadamente remotos. Es tal vez más probable que le caiga un rayo a que haya uno de estos efectos adversos. Entonces, no debe haber miedo por eso. A veces es falsa percepción porque se publicitan mucho estos casos, pero en realidad son algunos casos entre muchos millones, y la probabilidad de que le pase a uno pues es extremadamente baja. Entonces, si usted se puede vacunar, pues vacúnese, ya sea con AstraZeneca. Es una buena vacuna, lo protege contra la hospitalización y la muerte, y también extremar las medidas de bioseguridad. Eso es importante en este momento que estamos en alza y que probablemente tengamos la variante Delta dentro del país. Entonces, las recomendaciones son usar siempre mascarilla aunque se esté vacunado, no reunirse en ambientes cerrados donde hay una multitud de personas, y para los restaurantes, para los locales comerciales y todos los sitios donde haya una multitud de personas, se les recomienda tener extractores adecuados y movilizar el aire. Es sumamente importante tener ventilación, ventiladores que se pongan. Eso es bastante porque el virus no se acumula en un solo punto, ¿verdad? Lo que sucede es que la persona, al hablar, entonces el virus se suspende en el aire y se localiza en un solo punto. Si usted tiene ventiladores, varios ventiladores, entonces ese virus se moviliza y no se concentra tanto. Esas son las recomendaciones para la población. Lo seguimos diciendo, siempre lo hemos dicho. La pandemia no se termina hasta que se termina, hasta que se declare que la pandemia terminó en el mundo, hasta ahí terminamos. Entonces, por el momento continuamos con las medidas de bioseguridad y vacúnese. Y al gobierno, pues, que acelere el trámite de las vacunas. Tanto traer vacunas como el trámite de vacunación. Que se deshaga de todas esas vacunas que tiene en la actualidad, que vacune la mayor cantidad de personas posible. El doctor Edwin Herrera, muy gentil por su participación esta mañana, muy ilustrativa, muy productiva para la población. Doctora Wendy Murillo, sus conclusiones y recomendaciones también. Agradecerle la gentileza de habernos acompañado esta mañana aquí en Canal 11 Radio Visión Honduras. Un placer estar con ustedes, con la población hondureña, con el doctor Edwin Herrera, un excelente profesional. Y mi mensaje a la población es que, por favor, no crea en información falsa. Asegúrese de que toda la información que usted reciba sea la correcta, la científica. Vacúnese con cualquiera de las vacunas que tenga a disposición. Todas ejercen una protección, ya lo hemos dicho, no al 100%, pero protegen contra la enfermedad, que eso es lo más importante. Que sigan con las medidas de bioseguridad, no nos vamos a cansar en decir eso, a pesar de que estemos vacunados con primera, con segunda dosis, hay que seguir usando las medidas de bioseguridad, y al gobierno, a la Secretaría de Salud, que informe correctamente a la población de todos los procesos que se llevan a cabo para controlar esta situación que se está dando. Muchísimas gracias. Aquí una señora inocente me escribe, pone atención a lo que te voy a contestar. ¿Por qué los centros de vacunación no siguen lo que dijo la ministra, lo de los 21 días? Muchacha, porque no hay vacunas. Por eso siguen diciendo que 3 meses, porque no hay vacunas. Porque es que la gente trabaja en los medios y nos informa. En Honduras solo hay 58,000 vacunados con 2 dosis y ocupamos 7 y 8 millones. Entonces ella inocentemente me dice, ¿por qué los centros de vacunación no siguen lo que dijo la ministra, lo de los 21 días? Porque la ministra no se daba cuenta que no hay vacunas. Sigue diciendo que 3 meses, dicen 3 meses para engañar a los bobos, porque como no hay vacunas, le dijeron en 3 meses con la esperanza que en 3 meses iban a venir la vacuna. Y esta buena señora, el hijo de ella,
que tiene como 18 años, tiene una enfermedad un poco rara y vacunaron al muchacho. Pero ahora no se sabe cuándo van a poner la siguiente vacuna. En Honduras te ponen la primera y roguemos a Dios que venga la segunda. Así es en Honduras. Y los que pusieron Sputnik, esos están peor, porque van a tener que ponerse 3. Ojalá que no, que de repente Putin le mandara a Honduras las que mandaron, las que ya pusieron. Pero a esta inocente señora, si la ministra no sabía eso, sí que la ministra no se daba cuenta que no había vacunas. La ministra es buena gente, pero ella no sabe. Y le engañaron. Yo sé que no hay vacunas entonces. Muchacha, por eso 3 meses, 21 días, le pone a uno la vacuna a los 21 días que le pongan la otra. ¿O estoy equivocado, doctor? No, depende, ¿verdad? Hay vacunas que tienen a los 21, a los 28, al mes. Entonces hay que ponerlas en ese tiempo, a los 2 ya meses. dijo, bueno, al mes. Va. Sí. Pero que se informe correctamente a la población sí, de cuándo va a ser. Que la buena señora se informe. Sí. Mi cariño siempre. Doctora, gracias. A la orden. Doctor, gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, doctor. Su orden. Bien, vamos a un resumen informativo. Muy bien el programa, muy buenos. Un pavoroso incendio hoy en el anillo periférico. ¿Cómo está la situación, Víctor? Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Nos encontramos aquí en el sector del anillo periférico y me acompaña el coronel Marco Antonio Artica. Ya controlado este incendio después de una gran cantidad de horas de una lucha titánica para poder controlarlo. Sí, exactamente, ya como podemos observar ya lo tenemos controlado, el poco fuego que hay ya lo tenemos confinado, prácticamente solo estamos haciendo lo que es un enfriamiento para posteriormente hacer una remoción y hacer una liquidación total de lo que es el fuego. Lo único que ahorita nos está dificultando ingresar al interior donde está el fuego, porque la mayor parte de paredes pues ya están colapsando, unas ya colapsaron y el techo, como lo podemos observar, que prácticamente ya colapsó casi en un 80 a 85%. Ha sido una labor bastante titánica desde antes de las 4 de la mañana. Sí, exactamente, fue a las 3 minutos cuando recibimos el llamado, ¿verdad? Y desplazamos la primera estación que tenemos aquí en la Kennedy para posteriormente pues desplazar las demás estaciones y inclusive el personal del cuartel general Portillo Aguiluz Mena para que viniéramos también acá. Hay más de 15 unidades contra incendio, ambulancias y unidades de rescate aquí en el sector, así aparte como otras instituciones que nos están prestando el apoyo con cisternas. Lamentablemente las pérdidas son millonarias. Exactamente, con solo ver la magnitud de este incendio, ver el diámetro que tenía esta bodega, pues ya desde ese primer momento sabemos que las pérdidas aquí son millonarias y aparte de eso, no solo la pérdida material, sino que también tantos empleados, tantos ciudadanos que laboran acá, pues que también van a estar un día, tal vez un tiempo sin empleo por la situación que se dio acá. Muchas gracias, coronel Marco Antonio Artica. Pues afortunadamente ya ha sido controlado este incendio. Reiterar, licenciado, una gran cantidad de caras de tristeza de empleados de diferentes empresas que pues laboran aquí en estas bodegas, muy tristes al conocer la noticia y que han llegado hasta este lugar para ver cómo ha quedado esta situación. Sencillamente el fuego ha arrasado varias bodegas que se ubican en este sector del anillo periférico. Licenciado, con este informe junto a mi compañero César López, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Gracias, Víctor. Antes de pasar, hay otro incendio en San Pedro Sula. Me escribe la doctora Johanna Bermúdez. Raúl, recién se pronunció el Colegio Iberoamericana de Ginobstetricia sobre la vacuna. En Honduras aún no se está vacunando embarazada, recuerde, no está autorizado en menores de 12 años y embarazo
pasa la placenta para el niño. En los próximos días, me imagino, se va a autorizar a embarazadas en Honduras. La doctora Johanna Bermúdez. ¿Qué pasó? Otro incendio, Herling, en San Pedro. Adelante. Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, durante las últimas horas se han registrado diferentes incendios estructurales aquí en la zona norte del país. Producto de ello, en el municipio de Choloma Cortés, específicamente en la colonia Canaán, un vehículo ha quedado reducido a ceniza después que en horas de la madrugada, pues este vehículo iniciara llamas en la parte del motor. Hasta el lugar llegó el cuerpo de bomberos solamente a sofocar las llamas porque prácticamente ya lo había reducido a cenizas y estuvo a punto también de alcanzar unas viviendas del sector. Esto es producto, según el cuerpo de bomberos, de las altas temperaturas y la exposición a la que están los vehículos con algún tipo de combustible que es demasiado volátil a las altas temperaturas que se están registrando aquí en la zona norte del país. También en la colonia Fecitrán, aquí en San Pedro Sula, una familia también estuvo a punto de perderlo todo, pero por fortuna a tiempo pudieron verificar que se estaba incendiando una de las camas ubicada en una de las viviendas donde dormían menores de edad. Producto de tener una vela encendida, supuestamente hubo un descuido que por fortuna pudo ser apagada rápidamente, tanto por ellos, así como también por el cuerpo de bomberos, que tuvieron que llegar de forma instantánea por la cercanía que está una de las estaciones de los apagafuegos en la colonia Fecitrán, aquí en San Pedro Sula, si no se estuvieran lamentando pues pérdidas de vidas humanas, así como también de todos los bienes inmuebles en este incendio estructural. Con este contacto vuelvo a conocer. Buenos días. Buenos días, gracias a Herlin desde San Pedro Sula. Voy a cerrar con mi compañera Cristina Costa desde Choluteca. La policía está haciendo redadas por el asesinato del italiano ayer. Este italiano mucha gente dice que era bien jodido, que era turbio y que por eso llegaron a matarlo. Pero me preguntaba, me decía aquí Evo que si lo merecía. No sé si se merecía que lo mataran, pero la gente mala, de mal corazón, la gente jodida, pues Dios ve todo, lo bueno y lo malo que uno hace. Y también uno sabe qué tan malo y qué tan bueno es. Esa es la realidad. Uno comete errores como todo humano, pero hay otra gente que es bastante fregada o jodida, como decimos los hondureños. Pues los chepos están haciendo, los policías, aquí le decimos los chepos también. ¿Ves que es cierto? Así hablamos los hondureños y todo el mundo me entiende cuando digo los chepos. Están haciendo redadas en Choluteca para agarrar a los que mataron a ese italiano. Voy con Cristina Costa. Buenos días, que tengan un buen viernes. Sigamos cuidándonos del coronavirus. Que estén bien. Cristina, adelante. Compañeros, en el estudio principal de 11 Noticias, en este momento me hago acompañar de Gerson Escalante, quien es vocero policial en este departamento, para que nos brinde detalles sobre lo que ha ocurrido el día de ayer en Santa Ana de Yusguare en tema de los allanamientos desarrollados hoy en horas tempranas y también los detenidos presentados. Escalante. Muy buenas, en efecto, pues el día de hoy en horas de la mañana, mediante una operación de impacto realizada por diferentes direcciones orgánicas de nuestra Policía Nacional en el municipio de Santa Ana de Yusguare, se logra la detención de 5 personas que han sido detenidas sospechosas del delito de asesinato e incendio. Hecho ocurrido el día de ayer en horas de la tarde, donde pues la población enardecida, lo que provocó este hecho lamentable. En cuanto a ello, ¿cuántas personas están detenidas y cuáles son las generales de estas? Bueno, hasta el momento son 5 personas del sexo masculino con las edades de 55, 23, 19, 27 y 23 años de edad, ambos originarios y residentes en esa localidad. Y pues hay más personas involucradas y pues se está trabajando, ¿verdad?, fuertemente para lograr identificar estas personas que le dieron muerte a esta persona extranjera. Muchas gracias a Escalante por la información prestada. Retornamos con eso a los estudios principales de 11 Noticias. Pronto estaremos desarrollando más en cuanto a este tema, que sabemos de que pues se van a ampliar los diferentes operativos policiales en este municipio.